Vamos a comenzar este servicio con una oración y vamos a pedirle al Señor que pueda ayudarnos a recordar y a entender la gravedad de lo que estamos recordando hoy. Entonces vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por esta tarde que nos has regalado. Gracias por permitirnos llegar aquí esta noche. Gracias por citarnos aquí esta noche. Solemos orar en este tiempo, en nuestra reunión de oración, Señor, pero venimos ante ti esta tarde para conmemorar la muerte de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te pedimos que tú puedas obrar en nuestro ser esta noche, que podamos recordar y conmemorar y venerar a Cristo por tan gran obra que hizo en la cruz, Señor. Gracias porque a través de esa obra podemos venir ante ti libremente, porque ahora somos tus hijos. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ahora vamos a tener varias lecturas esta noche. Tenemos 6 diferentes lecturas y quisiera comenzar con la lectura de Mateo 26, del 30 al 46. Y quisiera invitar a mi hermano José Palmeros, si puede pasar a leer esta porción de la palabra. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén, hermanos. Ahora vamos a tener otra porción. Y quisiera recordarles, si tienen su Biblia, por favor, vaya a Mateo, capítulo 26. Vamos a seguir en ese capítulo, en el versículo 47. Dice el arresto de Jesús. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos.
de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, préndele. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le aprendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que yo no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucederá para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondéis nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te juro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y seguimos este relato con Mateo 26, del 69 al capítulo 27, versículo 10. Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Jesús ante Pilato: venida la mañana, todos los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Muerte de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo:
yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, todos, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Ahora seguimos esta lectura con la hermana Anabel. Mateo 27, del 11 al 31. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Ahora seguimos la lectura con el hermano Herving. Crucifixión y muerte de Jesús. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene, que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de calavera, le dieron a beber vino mezclado con miel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban ahí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo:
Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es él el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si lo quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y vamos a terminar estas lecturas con la lectura de la hermana Mildred. Cuando llegó la noche, vino un hombre de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Acabamos de leer desde la hora de madrugada hasta la muerte de Jesús y hasta el día siguiente. Ahorita Jesús, si nos lo imaginamos, está en una tumba. Pero no ha acabado todo. Entonces vamos en estos momentos a cantar una alabanza y vamos a meditar en esta realidad.
En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz dio su sangre, Jesús derramó, hermosura contemplo en visión. Pues en ella el Cordero inmolado murió, para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz, con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Oremos. Padre Santo, al leer tu palabra, este capítulo y medio de tu palabra, Señor, podemos ver esa cruz, podemos ver tu sufrimiento, tu aflicción, tu abandono, la traición que sucedió, Señor.
tu juicio injusto, tu maltrato. Gracias, Señor, por padecer por nosotros, para darnos vida eterna. Gracias por tu sangre, tu preciosa sangre. En nombre de Jesús, amén. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Preciosa sangre Que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Amén. Amén, hermanos, podemos tomar asiento. Cuando uno hace un trabajo para alguien, lo que uno espera es que le paguen el monto que se comunicó antes de comenzar ese trabajo. Aquí en nuestra iglesia tenemos varios pintores, electricistas, mecánicos, hermanos que hacen limpieza de patios, hay finicheros, hay hermanos que hacen entrega de compras, hay hermanas que trabajan en limpieza de casas. Obviamente esta es una lista bastante corta, reconozco que hay más oficios, pero por la gracia de Dios, Dios nos provee estas formas de poder trabajar para ganarnos un sueldo. Y algo realmente desagradable es cuando uno hace un trabajo y le dan menos de lo que uno había comunicado. O cuando uno ofrece servicios adicionales, pero no se toman en cuenta y se nos paga lo mínimo. Yo me imagino que todos hemos estado en esta situación de una forma u otra. Tal vez nos pagaron algo parcial, o tal vez nos estafaron, o tal vez fue nuestra falla cuando contratamos a alguien
y no le pagamos todo el monto que se había dicho antes de comenzar el trabajo? Obviamente, siempre es mejor dar que recibir. Y siempre es importante dar lo justo, siempre es importante pagar lo justo. Ahora, si podemos visualizar nuestras vidas por un momento, todo el propósito de nuestro existir, podemos llegar a una conclusión: que Dios nos ha contratado a nosotros para hacer un trabajo. Dios nos dio la vida y al darnos la vida, Dios nos contrató para que vivamos una vida perfecta. Él nos ha dado una ley y Él nos dijo: ustedes tienen que seguir esta ley. Y el pago que recibimos por vivir una vida perfecta es la vida eterna. Pero hay un gran problema. ¿Quién aquí ha podido vivir perfectamente? Absolutamente nadie, ¿verdad? No solamente hemos vivido una vida que no se compara con la perfección, sino que nadie en nuestra vida ha podido alcanzar la perfección. Y esas faltas de perfección salen cuando menos uno se los espera. Una mentirita por aquí, una mentirita por allá, envidias, chismes, inmoralidad sexual, desobediencia, toda cosa que no le agrada a Dios. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno es contratado para hacer algo, pero termina haciendo lo contrario? No hay pago. No se le paga por ese trabajo, ¿verdad? De hecho, uno se hace responsable por los gastos que se incurrieron al no cumplir con las pautas del contrato que se firmó. Y delante de Dios, nuestras vidas llenas de pecado nos han puesto en una situación muy, muy mala. Si fuimos llamados a vivir una vida perfecta y todas nuestras vidas están llenas de pecado, al pecar, hemos puesto el juicio de Dios sobre nosotros. Y en vez de vida eterna, se nos ha otorgado la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces hay un conflicto muy, muy grande. Porque hay una expectativa de parte de Dios que no podemos cumplir y hay un trabajo que todavía no se ha hecho. Ahora, aunque tratemos de cumplir y hacer ese trabajo que se nos ha dado, al cubrir nuestra maldad con cosas buenas, aún esto no puede ocultar nuestro pecado. Imagínense un bote de pintura blanca, blanquita, pero si le echas una gota de pintura negra, ya no es una pintura blanca. Aunque le eches más pintura blanca, ya no será tan blanca como si nunca le hubieras echado esa gota de pintura negra. Y uno puede aparentar que sea blanca esa pintura, pero simplemente no lo es. No es una pintura blanca pura. Y eso es igual con nuestras vidas. Nosotros podemos intentar de mejorar nuestro estado de pecado con Dios por medio de nuestra fuerza, por medio de ser buena gente, por medio de ser un buen vecino o tratando que todo el mundo que nos conozca nos vea de buena manera. Pero nada de eso quita el pecado de nuestras vidas. Y si meditamos en esa realidad ahorita, podemos entender por qué la vida de muchos, incluso de muchos de nosotros, puede ser que no tenga sentido. No tiene propósito, no hay gozo, porque inconscientemente buscamos resolver este problema del pecado nosotros mismos. Y es imposible hacerlo. Quisiera decirle eso esta noche. Es imposible hacer eso. Pero estamos aquí esta noche para observar el Viernes Santo. Un día monumental, histórico, que nos conmueve y nos trastorna por lo que sucedió en ese día hace 2000 años, porque esto fue lo que sucedió. Dios mismo
solucionó nuestro conflicto, resolvió nuestro problema en este mundo para que se hiciera nuestro trabajo de vivir la vida a la perfección y para que se cumpliera lo que nunca pudimos cumplir. Y esa solución es la obra perfecta de Jesucristo en la cruz, la perfecta obediencia de Jesús. Al principio leímos del Evangelio de Mateo comenzando con el capítulo 26, versículo 30, y leímos hasta el fin del capítulo 27. Y en estos versículos puedo ver 6 de las últimas etapas del sufrimiento de Jesús. Por eso le pedí a varios de nuestros hermanos, a 6 hermanos, que leyeran al principio de este tiempo. Yo quisiera que reflexionemos en lo que sucedió ese día, mediante la obediencia de Jesús, que nos redimió. Amén. Y comenzamos leyendo sobre la aflicción de Jesús en Getsemaní. Después de anunciar a sus discípulos lo que iba a acontecer, Jesús se contristó. Y llevó a sus discípulos al monte de los olivos y se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo al lugar donde él estaba orando. Y se le presentó una angustia tremenda. En Lucas 22:44 dice que, y estando en agonía, Jesús oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, Jesús estaba entristecido porque le iba a suceder. Y aquí en estos momentos podemos palpar su humanidad. Cuando nos espera la muerte, nos afligimos, nos preocupamos, queremos estar rodeados por nuestros seres queridos. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Se durmieron sus discípulos. Y 3 veces Jesús oró a su Padre Celestial diciendo, en el versículo 39 de ese capítulo 26, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En el versículo 42, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y en el versículo 44 la palabra dice que dijo las mismas palabras nuevamente. Y como acabo de mencionar, cada vez que regresaba a sus 3 amados discípulos, los hallaba durmiendo. Ellos no entendían lo que iba a suceder, ellos no sabían lo que le esperaba a Jesús, y ellos no comprendían por lo que Jesús estaba pasando en esos momentos de su entrega, antes de su entrega. Y en la tercera vez que los halló durmiendo, en el versículo 45, Jesús les dice, voy a leer el versículo 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Entonces, obedientemente, Jesús fue entregado en manos de pecadores para salvar a pecadores. Y la realidad es que nuestro pecado causó la entrega de Jesús a manos de pecadores. Pero no fue una entrega forzada, no fue una entrega obligada, fue una entrega voluntaria. A Jesús no le quitó la vida a nadie. Él dio su vida voluntariamente por amor a ti y a mí. Y eso es lo que vemos en su arresto también y en la traición de Judas. Porque Jesús sabía lo que le esperaba, que personalmente creo que es aún más doloroso, porque Judas traiciona a su maestro con un beso. Lo entrega a las autoridades religiosas de Israel, quienes vienen a prenderlo como un criminal. Dice el pasaje en el versículo 47 que vino Judas con mucha gente que cargaban palos y espadas y venían de parte de los líderes religiosos para arrestar a Jesús. Y Pedro, tan rudo como era, con ese celo que tenía y con esa disposición de proteger a Jesús, le corta la oreja
a uno de los siervos del sumo sacerdote que se acercaba a Jesús para prenderle. Pero nuevamente vemos la obediencia de Jesús en los versículos 53 y 54, que dicen: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? Hermanos, Jesús, teniendo el poder de rechazar lo que venía enfrente de Él, nuevamente demuestra su profunda obediencia a la voluntad de su Padre Celestial y permite que lo arresten. Y después Jesús es llevado delante del concilio para su juicio religioso, delante del sumo sacerdote. Y es sorprendente esta captura. Es como si le hubiéramos tomado una fotografía de esta escena, porque Dios, hecho hombre, es presentado delante del sumo sacerdote. Ahora, en un sistema judicial, sacrificial, quería decir, tendría que ser el sumo sacerdote que se entrase al lugar santísimo del templo para estar en la presencia de Dios. Pero estaba tan alejado el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que Caifás, el sumo sacerdote, no se dio cuenta que Jesús, Dios hecho hombre, estaba enfrente de él. No se dio cuenta, no lo reconoció. Entonces, después de ser llamado blasfemador y de escupirle en la cara, de darle puñetazos y de abofetearle, deciden llevarlo a un juicio civil. Pero por la misericordia de Dios y por la obediencia de Jesús, Jesús fue traicionado para salvar a los que lo traicionan, para demostrar su misericordia con los que han actuado en su contra. Luego vemos el abandono de Jesús por parte de Pedro. Debemos de notar que todos los otros discípulos ya han huido, están escondidos por ahí, están atemorizados. Juan regresa en el tiempo de su crucifixión, pero todos los demás no se encuentran por ninguna parte. Ahora, mientras Jesús tiene su juicio religioso, Pedro, uno de los 3 amados discípulos de Jesús, está en el patio. Y Pedro niega a Jesús en frente de mucha gente. 3 veces lo niega. Y después abandona a Jesús al irse llorando amargamente. Y mientras Jesús es llevado delante de Poncio Pilato, el gobernador, Judas se da cuenta de lo que ha hecho y se arrepiente de lo que ha hecho. En el versículo 3 y 4 de Mateo 27 dice que Judas devuelve las 30 piezas de plata que recibió por entregar a Jesús y les dice: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero al ser hecho al lado por los sacerdotes que le niegan la devolución de la plata, Judas arrojó las piezas de plata en el templo y salió y se ahorcó. Todo esto parece tan disfuncional, porque el grupo de 12 hombres que siguieron a Jesús, que eran seguidores de Jesús, ahora están desbandados, niegan a Jesús y lo entregan a su propia muerte. Ahora, ¿será que Jesús desperdició su tiempo con esos 12 discípulos que ni dieron la cara por él cuando fue entregado? Aquellos que pasaron aproximadamente 3 años viviendo y aprendiendo de Jesús no podían ser hallados en ninguna parte. Pero es importante y esencial que recordemos la obra de Jesús y la obediencia de Jesús y el propósito por el que Él vino al mundo. Jesús, el Hijo de Dios, fue abandonado por los que estaban más cerca de Él para que esos mismos que lo abandonaron
tuviesen una comunión con Él que nunca puede ser quebrantada. Ahora, después de ser abandonado, Jesús es condenado públicamente en un juicio civil. Debemos de tomar en cuenta que todo estaba sucediendo 2 días antes de la Pascua en ese entonces, y durante esos tiempos de la Pascua, el gobierno romano quería demostrar gracia delante del pueblo de Israel al soltarles un preso de la cárcel. Y vemos en el versículo 16 que había un preso famoso, dice famoso el pasaje, que se llamaba Barrabás. Y esta multitud que probablemente recibió a Jesús con palmas, en el capítulo 21, que lo recibieron como rey, esa es la misma multitud que pidió la liberación de un hombre con testimonio de quebrantar la ley. Y la única razón por la que la multitud escogió a Barrabás en vez de Jesús fue porque los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la gente. De una forma u otra, convencieron a la gente que no tenía discernimiento para que liberaran a un maleante y para que condenaran a un justo. Ahí en el versículo 21 del capítulo 27 dice, y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Sin una razón definida, solamente querían que crucificaran a Jesús. No podían culparlo. Y cuando el gobernador preguntó sobre el mal que había hecho, no hubo respuesta sino la de los religiosos. Lo que los religiosos querían, sea crucificado. Aún no encontrando la falta en Jesús, el gobernador se dio ante el público y liberó a Barrabás mientras Jesús fue azotado. Debemos de recordar que los soldados romanos eran asesinos. Ellos estaban entrenados para causar una muerte lenta con todo lo que ellos hacían. Entonces no solo lo azotaron, causando que mucha de la piel de Jesús fuese lacerada, sino que también se burlaron de él. Le pusieron un manto de escarlata y una corona de espinas y una caña a su mano derecha y le decían, salve Rey de los judíos. Y torturaron a Jesús. Y luego le escarnecieron y blasfemaron antes de llevarlo a la cruz. Y nuevamente, hermanos, podemos ver la obediencia persistente, la obediencia agonizante de Jesús. Porque Jesús, el Hijo del Hombre, fue condenado para que los realmente culpables fueran absueltos de sus malas obras. Y aquí seguimos el rumbo hacia la crucifixión y muerte de Jesús. Después de ser lacerado por los azotes sobre su cuerpo, le instaron a que caminase a Gólgota, el lugar de la calavera, un monte a las afueras de Jerusalén. Y los soldados le obligaron a Simón de Cirene que cargase la cruz de Jesús. Aquí se puede deducir que Jesús no pudo cargar su propia cruz en ese momento a causa del maltrato que había sufrido ya. Los azotes, los golpes, cada tortura que pudo haber recibido hasta ese entonces. Entonces Jesús caminó y caminó hasta el monte Calvario, en plena obediencia a su Padre Celestial. Y lo crucificaron. Clavos de bronce que traspasaron las manos y los pies de Jesús. Echaron suertes sobre quién se quedaba con su ropa.
Y nuevamente le escarnecieron al poner un rótulo diciendo: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y voy a leer nuevamente los versículos 38 al 44. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Si estuvieras en su lugar, ¿cuánto hubieras aguantado? ¿Cuántos clavos hubieras podido soportar para salvar a un mundo pecador? Gracias a Dios no tenemos que imaginarlo, porque Jesús permaneció obediente a la voluntad de su Padre Celestial. Y a causa de la obediencia de Jesús, el velo del templo se rasgó en 2, eternamente abriendo un camino al Padre. Y hubo un terremoto, y se oscureció el día por 3 horas, y se levantaron los muertos, y el Hijo del Hombre fue crucificado y murió para cubrir nuestros pecados con su sangre. Entregó todo su ser para nuestro beneficio. Y ahora, por último, llegamos a la sepultura de Jesús. José de Arimatea, un discípulo de Jesús, pidió el cuerpo de Jesús y lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro que estaba nuevecito, y luego hizo rodar una gran piedra sobre la entrada de la tumba. Y el pasaje dice que habían mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, y solamente me puedo imaginar ese momento en el que las mujeres que también eran discípulos de Jesús solo se sentaron enfrente de su sepulcro. Y Jesús permaneció en esa tumba por 2 días, solo para hacer aún otro milagro. Y ese milagro fue destruir el poder de la muerte al resucitar el 3er día. El Hijo del Hombre fue sepultado en una tumba, siendo el Hijo de Dios, para que podamos tener paz con Dios. Por eso estamos aquí. Y aquel que es enaltecido y bendecido sobre todo y sobre todos, el Dios del universo, cuyo reino está establecido sobre las aguas, fue humillado y maldecido por nuestra causa. Y él tenía todo el poder para destruir todo en un instante, con un solo pensamiento, al sentir el más mínimo sufrimiento. Pero también tuvo todo el amor para humillarse, para ser castigado, para no abrir su boca y para permanecer en ese madero hasta morir por nuestra causa. Por amor a ti y a mí, para cumplir nuestra redención, aun si eso significaba llevar sobre su cuerpo todas nuestras enfermedades, toda nuestra injusticia, toda nuestra imperfección. Ahora, ¿por qué importa la muerte de Jesús en la cruz?
porque fue allí que todo nuestro pecado fue cubierto por su preciosa sangre. Y quisiera leer Gálatas 3, del 13 al 14 en estos momentos, que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gracias a Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz. Podemos recordarlo y podemos entristecernos, podemos sentirnos mal. Claro que sí, debemos de hacerlo, pero también a la misma vez debemos de alegrarnos, porque solamente a través de Él, a través de ese sacrificio, a través de ese sufrimiento de Cristo en la cruz, podemos tener acceso al Padre Celestial y podemos ser adoptados como hijos de Dios. Solamente a través de Cristo podemos llegar a ser llamados hijos de Dios. Entonces, hermanos, tomemos unos momentos para reflexionar en esta noche sobre la obra de Jesús en la cruz. Puede tomarse un tiempo ahí para meditar en su lugar. Recordando su aflicción en Getsemaní, recordando su arresto, siendo traicionado por Judas con un beso, siendo abandonado por sus discípulos, quienes pasaron 3 años con él todos los días. Siendo negado 3 veces por Pedro. Siendo condenado injustamente. Siendo azotado. Bofeteado. Al punto de que no podía casi caminar. Pero su boca no abrió. Y cumplió la voluntad de su Padre para salvarnos. Padre Santo, es casi difícil imaginar la magnitud del sufrimiento de Jesús. Pero reconocemos que solamente a través de ese sufrimiento, de su muerte en la cruz, tu ira fue apaciguada en contra de nosotros, Señor. Ahora tenemos paz contigo a través de esa sangre que nos cubre. Y reconocemos la gravedad del pecado en estos momentos, que causó a un hombre puro, sin mancha,
inocente, causó que ese hombre fuese clavado en una cruz. Pero recibimos ese sacrificio mediante la fe, Señor. Y recibimos ese sacrificio y nos cubrimos de su sangre para poder tener una entrada, para poder tener un puente hacia ti mediante la fe, no por obras, mediante la fe, Señor. Gracias por cubrir nuestras deudas de pecado. Y no solamente cubrir nuestra deuda, sino darnos toda la justicia de Cristo. Y gracias por aún perdonar nuestros pecados futuros con ese mismo sacrificio, Señor. Un sacrificio suficiente para apaciguar tu ira en contra de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos ver esta realidad, por abrir nuestros ojos y por darnos la habilidad de recibir a Cristo. Y reconocemos que no es solamente la muerte de Jesús, sino la resurrección de Jesús. Gracias porque la muerte ya no tiene aguijón, Señor. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo ahí.
puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Amén, hermanos, vamos a orar para terminar este servicio. Gracias, Señor, por este tiempo en el que podemos recordar este día tan importante, este día que es el corazón de nuestra fe. Al recordar tu sacrificio por nosotros, que fue puro, sin mancha. Ayúdanos a recordar este día, no solamente hoy, sino todos los días de nuestra vida, Señor, para que podamos aferrarnos a la cruz y siempre darte las gracias por esa obra magnífica a través de tu Hijo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Quisiera dejarles saber que aquí tenemos unos panecitos, unas galletas. Si quieren tomar un tiempo después para charlar, para tomarse un cafecito, aquí tenemos este tiempo ahorita. Bueno, bendiciones, hermanos.